alta estructura. Y vos ves esto. Bueno, cuando lo clausuraron, me dijeron, papá, ¿viste lo que pasó con el estadio? Le digo, ¿qué? ¿Se cayó? No, pero vos dijiste que se podía caer. Le clausuraron la tribuna. Ah, le digo, ¿viste cuando me trataban de loco a mí? Claro, no. ¡Café! Siempre en la venta ambulante acá. Del 78, del Mundial. Parte nuestra es necesario. ¿Cómo no querer que esto sea el sitio deportivo de la ciudad, no? Esto es historia de Mar del Plata. Nacional lo que uno siente cuando viene acá. Es una pasión. El fútbol, lo que genera el estadio, no lo genera ninguna otra cancha. Y bancar también lo que es Mar del Plata. El estadio ha sido capaz de albergar innumerables acontecimientos deportivos que son parte de la historia de la ciudad. Todo lo que hizo ese estadio, hasta trajo a Queen. Es un ícono de Mar del Plata y es un ícono para todos aquellos que vivimos en el Mundial del 78. Nació como estadio mundialista. Fue el emblema de los veranos, de los torneos de verano. Se llamó José María Vinela por inquietud de Mario Trucco. El alma y la vida del Vinela no es el alma y la vida de cualquier estadio. Es el alma y la vida del estadio que tuvo la última vuelta olímpica de Maradona, que tuvo los Panamericanos, que tuvo el Mundial Juvenil, que tuvo grandes acontecimientos. Es un estadio que tiene mucho que ver con nosotros, claro. Sí. Yo creo que este estadio es interesante para mucha gente, sobre todo porque Mar del Plata es una plaza que le interesa a todos los argentinos. Y ese estadio al final no sé para qué está ahí, porque da más gasto. No, para qué está, no. O sea, no son estructuras de hormigón. Se trata de un estadio con alma, ¿no? Fue la última vez que yo vi el mar, luego me esparcí en la inmensidad. Amigos busqué y ellos ya no están. Todo lo arrasó un viento de sal. Run. Debes escapar, tendrás que elegir entre el bien y el mal. Amigos busqué y ellos ya no están. Todo lo arrasó el viento del mal. Run. El movimiento para el Mundial 78 ya venía de antes, de fines de los 60. Ahí lo que hay que hacer primero es una corta línea de tiempo que nace en el Congreso FIFA de 1966 en Londres. Algo que Argentina venía esperando desde el 38. Ahí se habla por primera vez de Argentina como sede mundialista. Esperamos 50 años. El Congreso por la FIFA y el Comité Ejecutivo adjudicó a la Argentina la Copa del Mundo del año de 1978. La AFA abre como una especie de registro, se presentan 12 o 13 subsedes, eso es en el 71. En el 72 se hace como una primera limpieza, quedan algunas menos, sobreviven, por supuesto las que finalmente fueron subsedes, más sobrevive Tucumán, sobrevive La Plata y Corrientes. Corrientes tenía un senador que fue gobernador, Romero Feris, y él quería que Corrientes fuera sede. Iba a construir un mega estadio en terreno de la Universidad del Litoral. Estaba Tucumán, una pieza importante de fútbol porque San Martín y Atlético tenían
participación en los nacionales y había garantía de público. La República Argentina en 1978 será sede del Campeonato Mundial y Tucumán subsede del certamen. Y el enorme estadio estratégicamente situado será, sin duda alguna, en 1978, centro de admiración del fútbol internacional. Y a toda la comisión FIFA que viene de visita se la lleva a las subsedes. Lo único que vieron fueron maquetas en 1974. El primer estadio en el que se pensó fue el San Martín. Yo estaba convencido que había que arreglar el San Martín, pero por una condición, porque era de la liga. Avalanche vino y en el San Martín le mostraron la maqueta de cómo iba a ser el Estadio San Martín, remodelado otra vez, pues ya había sido remodelado. Y en una reunión con Julio Grondona nos enteramos que andaban por buscar el lugar para hacer el estadio de Mar del Plata. Y ahí empezó todo. Reunión en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto al Mundial 78 de fútbol. Como ustedes saben, se ha elegido como una de las sedes del campeonato 1978 en Argentina, Mar del Plata, las obras que no es, quiero aclarar, simplemente una cancha de fútbol, hacer polos deportivos y que estamos seguros, con la colaboración de todos, vamos a concretar en Mar del Plata. En esa época, en el 74, decían que era muy difícil que se hiciera el Mundial acá porque no había tiempo suficiente. Lo que escuchaba yo a través, fuera de la reunión, era que no daba el lugar y la grandeza de que necesitaba un mundialista. Porque San Martín era chico. San Martín eran 12.000, 13.000 personas nomás. Yo decía que era un gasto inútil, porque tenía que haber prioridad. Que van a hacer una obra de esta naturaleza. Además, todos estábamos entusiasmados porque lo queríamos del Estadio San Martín. Recuerdo como si fuera hoy, el día que pusieron un letrero todo lo largo del paredón que daba sobre la ruta 88, ¿no? O Champañá, como quieras decirle. Decía, subsede del Mundial de Fútbol 1978. Que iban a hacer, ahí iba a ser la sede. Y después... Un día cayó cuando estábamos con esas discusiones, yo Avalanche, ¿no? Así no se puede hacer. Y dijo, no, acá no se puede jugar el Mundial, hay que hacer un estadio. Y decidió que se hiciera. Esos son los planos. No, los planos. Acá ves, mirá, lo que nosotros procuramos era que apareciera la estructura que te mueve la imaginación, que es ese gran voladizo y qué sé yo. Cuando llega el golpe del 24 de marzo de 1976, ahí suceden dos cosas que son muy interesantes. El proceso de Menotti, tiene que jugar ese mismo día en Chopsov, ¿no? Frente a Polonia, el 2-1. Se juega solamente para la transmisión radial y televisiva del partido, se paran los comunicados de la Junta ese 24 de marzo. Y 3 días después, la FIFA, mucho antes que el 90% de los países de la ONU, le da su apoyo a la Junta. Primero lo había hecho Estados Unidos, prácticamente 48 horas después lo había hecho el Fondo Monetario Internacional, casi como si fuera un estado más. Y llega de la mano de Avalanche el sí para la Argentina, automático. Con la dictadura fue que se comenzó a hablar claramente de que Mar del Plata iba a tener otro estadio. Que decía que iba a ser un elefante blanco, que no estaba Mar del Plata para un estadio teniendo San Martín. 45.000, que era la capacidad inicial del estadio, digo, bueno, vale, que era un estadio que necesitaba, sí. Yo lo vi como positivo. Pero ahí pasa algo que es fundamental, que es el EAM 78 en manos del ejército a través del general Actis. Y Actis pretende un mundial sin estadios nuevos.
no entra Mar del Plata dentro de esa historia. Propone un plan de reestructuración de estadios de cementos viejos y más o menos un gasto de $100 millones. Actis va a anunciar esto ante una conferencia de prensa ante medios extranjeros y cuando sale de su casa de Wilde es asesinado a un par de cuadras. Sin importar quién lo hizo, la historia se divide en fueron los montoneros o fue un comando de la ESMA. El mundial queda en manos de Masera, que era lo que él pretendía como enorme plataforma de lanzamiento personal, si es que en algún momento regresaban las urnas, el ser la continuidad del proceso dentro de esa campaña. Por supuesto que los militares le dicen sí al mundial apenas asumen, porque entienden que pueden construir con el mundial la mejor operación de prensa para enfrentar a la campaña anti-argentina. La caída de estas sedes previas era esta cuestión de la imagen de Argentina al exterior. Mendoza, Córdoba son dos capitales de provincia muy fuertes. Las capacidades hoteleras, de recepción de gente. Era más fuerte Mar del Plata respecto de por ejemplo, Corrientes o Tucumán. A partir de ahí comienza a armarse la olla de Mar del Plata y algunas obras en lo que había que hacer de cero. Nosotros teníamos un antecedente tremendo con eso de La Plata. Cuando vino el momento de decidir los estadios para el Mundial, buscaron los antecedentes. Se había hecho una compulsa entre todos los estudios de arquitectura. Un premio que merecía construir un estadio y que no se hizo. Y haber ganado ese concurso fue un triunfo. Un empuje. Empezamos con un gobierno democrático que después, que gracias a eso se pudo cumplir las fechas. Bueno, en ese momento estaba el estadio de Múnich, ¿no? El Estadio Olímpico de Múnich. Para nosotros Fue una pauta. Nos trasladamos a Alemania, a Múnich, y en Múnich verificamos, digamos, este estadio. Teníamos muchas obras, pero la obra más importante, la que nos absorbía toda nuestra vida. Yo tenía chicos y me pasaba más tiempo en Mar del Plata que acá. Conocí este lugar desde chico. Además, cuando yo nací, mi familia vivía acá enfrente, en Juan B. Justo Independencia. Cincuentenario se llamaba en esa época. Este barrio surgió por el estadio. Si no, esto era porque cloacas, luz, pavimento. Esto es terreno municipal. Fue un gran cambio, notar cómo se iba modificando toda esa estructura. Era como una obra de una ruta, de una autopista. Movimiento de tierra que permitió apoyar sobre eso la estructura que constituía el primer tramo de gradería. Hacer la tribuna, la popular. No tengo posibilidad de acordarme de la cantidad de metros cúbicos del suelo. Eso es un terraplén, pero era impresionante. Lo sacaban, lo cargaban en camiones, los camiones iban subiendo a la tribuna que crecía. Sobre eso y flotando sobre eso, la bandeja que era la bandeja cubierta que se constituyó después en el techo de una gran superficie destinada al estacionamiento. Y pensamos que para generar una rápida evacuación del estadio se buscaba un nivel general donde se accedía fácilmente. Increíble ver cómo eso crecía. Y el techo fue puesto por etapas también. No era que era toda la estructura, sino que eran paneles que lo fueron poniendo uno tras otro. Suponete que este sea la punta del mástil y de ahí bajás con las bielas a tomar la viga. Entre esa viga y el final de la tribuna hay una viga simplemente apoyada, se llama. Es una estructura isostática. Y esta es la viga que estamos diciendo que sirve para sostener este tramo y este otro tramo de acá. Que este es el que te decía, este tramo de acá es el que te decía que está simplemente apoyado y este tramo es voladizo puro. De esta viga hacia afuera es como un alerón.
Al estadio llego por un aviso en el diario que necesitaban técnico electromecánico. La empresa SABE era la encargada de hacer los tendidos eléctricos y las conexiones. Yo estaba en la parte administrativa porque ahí tenías que tener carpetas para obreros, carpetas para... Era un laburo. Aparte, cada una persona que ingresaba a trabajar, de lo que fuere, tenía así de fojas para mandar a LEAM a ver si lo autorizaban o no. Empiezo como electricista, después paso a LEAM, estoy durante el Mundial. Siempre se decía que se demoraba, que no llegábamos a tiempo, que esto que el otro. Que también es cierto que había que tener muchas medidas de seguridad, ¿no? Porque la paranoia militar siempre estuvo en cuanto a que pudiera haber algún tipo de atentado, alguna cuestión, no pasó nada. Acá, si vos tenías una pequeña cosita de que pudieras patear para... Muchos quedaron fuera, que pasábamos de un espejo por abajo. Estaban así de acá. Y estamos hablando ya de fines del 77, principios del 78. Pero ahí va a comenzar una especie de guerra interfuerzas muy fuerte entre los dos, entre el ejército y la marina, que por supuesto va a tener al estadio de Mar del Plata, junto con los otros dos que hay que hacer nuevos, como si fueran rehenes. La marina tiene 3 estadios que hay que hacer en menos de 2 años. En menos de 2 años. Y el de Mar del Plata son 35.000 espectadores, poco más de 35.000 espectadores, son 800 obreros, son 12.000 kilos de cemento, 3.000 kilos de hierro. ¿Dónde está la guita? Y la guita aparece como en cómodas cuotas, casi como buscando que haya un error, que haya una falencia, que algo quede desnudo y en definitiva lo pague la Armada. ¿Todas las obras se van cumpliendo de acuerdo a lo previsto? Bueno, sí, podemos decir que efectivamente, con algunas ligeras demoras que son controlables, estamos dentro de los plazos previstos. El tema de la coste es interesante porque es una personalidad de la Marina que quiere abrirse paso políticamente y que encuentra en el fútbol, medianamente metido o relacionado con la dirigencia de River, pero a partir de LEAM empieza su figura a crecer de una manera descomunal, de tal manera que desplaza bastante al general Merlo, designado con posterioridad a Actis. Yo una vez le pregunté a Lacosta, ¿de dónde sacaban la plata para hacer esto? La gente se pregunta, ¿con qué dinero se construye esta obra? Y con sí, ¿no? Que ni estoy guapo, ni te miedo, no sabía que el trabajo, que la verdad es que sé. Gracias, capitán Lacosta, muy amable como siempre. La inversión en ese momento fue de alrededor de 60, 70 millones. Yo creo que 70 millones, me parece. Después de la palabra del presidente, si no bastara lo que nos presentó el EAM y la AFA, sobre todo las obras que están haciendo, que para nosotros ya nos dejaba muy felices, la palabra del presidente para nosotros agrega-se a más una tranquilidad. Por tanto, salimos de acá muy contentos y muy felices. Las compras de materiales, hechas todas con urgencia, se hicieron casi a repetición. Cuando vos ves la forma que los tipos compraban, era como comprar y dividir en 3, ¿no? Y no se observa algún dato distintivo que contenga la característica propia del terreno geográfico. Sin licitación previa. Hubo algunos concursos que tuvieron que ver más con la forma de los estadios. Hubo más concursos arquitectónicos que las compras directas que se LEAM sin la necesidad de estar contándole a nadie a quién le habían comprado y a cuánto. Se hizo un partido amistoso contra el ESIN, que era todo militario de la Marina. Y había gente trabajando. Tuve la suerte de este arco de visitar uno.
que me hicieron cantar el himno, se probó el circuito de cámaras cerradas. Y ya ahí nosotros cuando jugamos se empezaba a levantar el palo. Bueno, el primer partido del estadio fue Tandil Mar del Plata, que fue antes del Mundial. Hubo 42.000 personas. En aquel arco allá estaba Rago. El recuerdo que uno ha tenido de esa primera vez es imborrable, o sea, es algo muy lindo, muy emotivo. Tandil Mar del Plata se hizo el primer ensayo, o la primera práctica de lo que había que hacer después. Que transmitieron en simultánea los dos canales, el 8 y el 10. Y se formaron los dos equipos. Televisado para toda la zona, y había mucha gente de Mar del Plata, porque se jugó en Mar del Plata, pero había muchísima gente de Tandil también. Y yo me acuerdo que la gente se sorprendía viendo las rampas de acceso al estadio. Se quedaba admirada, decía, qué barbaridad. Ese día fue algo espectacular porque se inauguraba algo que era propio de Mar del Plata y la zona. No sé si un Boca River estaba igual. Para mí me acuerdo que era gente por todos lados, era algo muy lindo. ¿El penal que pateó Damalero fue penal? Sí, fue penal, me lo hicieron a mí. En realidad no me acuerdo de eso. Los historiadores han olvidado de ese detalle. Hace la cuestión, ¿no? Mucha gente me llegaron a oído, decía que lo erren. Entré al área y acá en esta me engancharon. Y fue el primer penal también del estadio. No quería que sea el primer gol. Fue el primer penal. Sí. Y mira, la jugada del gol fue un cambio de frente que hace Gerardo Villar. La baja Loría y Perandones tira al centro y que lo pasó al marcador Fermín y hizo un 3 por atrás y bueno. Me quedó como para cabecear. Pobre Panchito, la verdad que él estaba en el medio del arco y fue casi bastante cerca. Yo me tiro, me tenía que pegar. Mano, exactamente. Pero fue muy rápida, sí, muy rápida en la jugada. Lindo gol. No fue tan importante para Tandil. Mar del Plata sí, Mar del Plata fue realmente una locura. Terminó 2-2 el partido, ¿no? Pero en algún momento pareció que Mar del Plata lo podía torcer y entonces Mar del Plata. Yo creo que nunca más hubo tanta gente gritando Mar del Plata en un partido de fútbol. Me acuerdo como si fuese hoy. No, sí. No, yo también, yo me acuerdo. Me acuerdo. Cosa que no. Patente. Esa sí, eso puede ser muy rápido. Sí. No. Patente. No te olvidas.